Esto es un dibujo que me encontré yo, por ahí no me acuerdo dónde lo encontré. No sé si en el libro, un libro de prótesis fija o un artículo viejo. Pero me llamó muchísimo la atención. El dibujo estaba feo, porque estaba bien feo. ¿Vea? Pero pasé tiempo en el Photoshop tratando de arreglarlo porque valía la pena. Entonces, aquí quiero que se fijen, aquí tenemos un oclusor, un articulador y el cráneo. Estos puntos que están acá, quiero que se fijen en estos puntos que están acá, acá y acá. Estos son los ejes de bisagra que tienen los instrumentos y la articulación temporomandibular. Y quiero que se fijen en las superficies oclusales, ¿verdad? En las superficies oclusales. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a colocar sobre el cráneo cada uno de estos instrumentos. Vamos a ver. Y aquí podemos ver, tratamos de hacer coincidir las superficies oclusales, ¿verdad? Las superficies oclusales de los modelos con lo del cráneo. Y nos damos cuenta de que los ejes de bisagra de la articulación temporomandibular con los del articulador son casi que idénticos. ¿Por qué no coinciden completamente? Probablemente porque de alguna variación dentro del esquema, ¿verdad? O porque realmente este ejercicio sería interesante de hacer la simulación en un cráneo de una persona. En el momento, ese ejercicio sigue todavía un tanto inédito, tal vez lo vayamos a hacer en un momento determinado. Pero para efectos del esquema nos funciona súper bien, ¿verdad? Y podemos ver la similitud, ¿verdad? Que hay en los ejes de bisagra. Veamos ahora el oclusor. Hagamos coincidir los dientes con los dientes del cráneo con los dientes del modelo, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta de que existe una diferencia bastante grande en la posición de los ejes de bisagra, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Si yo tengo los dientes aquí coincidiendo y el eje de bisagra está acá y acá, pues no, hagamos coincidir los ejes de bisagra. Entonces movamos el eje de bisagra para que coincida con esto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Los dientes ya no van a coincidir. Entonces, ¿qué significa? Significa de que o coincide el eje de bisagra o coincide la posición de los dientes. Pero las dos cosas no pueden coincidir. Entonces, ¿qué significa eso? Que estos instrumentos no coinciden con el paciente hipotético. El instrumento oclusal que nosotros vayamos a ocupar, ese instrumento oclusal tiene que coincidir tanto en eje de bisagra como en posición de los dientes. Y eso solamente puede pasar con un articulador. El articulador logra posicionar los dientes de un modelo al mismo nivel de los dientes, en la misma posición que los dientes de un cráneo, ¿verdad? Y con una similitud bastante grande en el eje terminal en el eje de bisagra. En cambio, un oclusor no lo va a hacer. Ahora hagamos una transposición de los dos instrumentos con el cráneo. Ustedes pueden ver las diferencias, son evidentes. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Significa que si realmente yo quiero reproducir las características individuales de un paciente, tiene que ser con un articulador, no lo puedo hacer con un oclusor. Lo que estaba haciendo el doctor de San Miguel, mandándome el montón de modelos, los modelos y el montón de restauraciones en un oclusor era un error realmente. A todo esto, un oclusor no permite utilizar un arco facial y un articulador sí me lo permite. Ya vamos a ver el arco facial. Entonces, ya van a entender cuál es la importancia que tiene el tenerlo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir uniendo las ideas de a poquito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante hacer esta diferencia entre un oclusor y un articulador? Y esto tiene que ver mucho con los arcos de cierre. Los arcos de cierre fue un concepto que nosotros repasamos en el polígono de Posselt. Cuando mirábamos el polígono de Posselt desde una perspectiva sagital, ¿verdad? Mirábamos el polígono, ¿verdad? Y mirábamos tres líneas y hablábamos de tres arcos de cierre. Un arco de cierre esquelético, uno habitual y uno en protrusivo, ¿verdad? Entonces,
Entonces, esos son los tres arcos de cierre que puedo tener. Hablábamos que el habitual es el que parte desde máxima intercuspidación hasta máxima apertura, ¿verdad? Y es el que usualmente utilizamos, ¿verdad? Y el esquelético, que parte de relación céntrica hasta máxima apertura, ese está como escondido. ¿Por qué está escondido? Porque relación céntrica es una posición escondida. El punto es el siguiente. Entonces, ya sea a partir desde relación céntrica o partir desde máxima intercuspidación, ¿verdad? Entonces, esos dos puntos de inicio, en esos dos puntos de inicio, entonces ahí se hace el movimiento de rotación para poder abrir la mandíbula, ¿verdad? Y en cualquiera de esos dos puntos, máxima intercupidación o relación céntrica. Entonces, como hablábamos al principio de la parte de los oclusores, la posición que usualmente se registra es relación céntrica, es máxima intercupidación, perdón. Entonces, parte de máxima intercupidación en rotación para poder abrir. Entonces, el oclusor reproduce exactamente lo mismo. Entonces, la dirección que tiene el arco de cierre con el que yo monto en un oclusor, tiene una dirección completamente diferente a la dirección del arco de cierre del articulador. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver la dirección que tiene en el articulador y la dirección que tiene en el oclusor. Son dos direcciones diferentes de cierre. Entonces, aquí viene el problema. Entonces, el problema es de que si el articulador se asemeja más a las características individuales del paciente, significa que la dirección del arco de cierre que reproduce el articulador es también similar a las características del paciente. Entonces, repito, por si los estoy confundiendo, el articulador reproduce las características individuales del paciente. El oclusor ya vimos en el ejercicio anterior de que no lo hace. Entonces, si el articulador y el oclusor reproducen un arco de cierre en el momento que ustedes lo abren y lo cierran, ¿verdad? Entonces, el arco de cierre que reproduce el articulador es lo más cercano o es lo más parecido a lo que el paciente tiene. ¿Por qué? Porque se asemeja a las características individuales del paciente. El oclusor, ¿verdad? El oclusor no lo hace de esa manera. ¿Por qué? Porque su posición, su posición del eje de bisagra es completamente diferente a la del paciente. Completamente diferente a la del paciente. Por lo tanto, van a ver una dirección completamente diferente. ¿Por qué eso es importante? Entonces ustedes se preguntarán, bueno, uno al tener características, al asemejarse a las características individuales del paciente, chivo, entonces eso me va a quedar más o menos igual, ¿sí? Y el otro, como no tiene las mismas dimensiones del paciente hipotético y por lo tanto no se va a asemejar a las características individuales del paciente, no va a tener la misma dirección del arco de cierre. Correcto. Entonces, ¿en qué me va a afectar eso? Me va a afectar en que si esto fuera un juego de modelos y yo voy a hacer una restauración acá en el oclusor, entonces, ahí la voy a hacer y voy a probar la oclusión y voy a diseñar todo y el tamaño de las cúspides y toda la morfología oclusal y voy a hacer una restauración que la oclusión va a ser buena para esta condición, pero cuando la lleve a la boca, que tiene una condición completamente diferente, la oclusión que se hizo en esa restauración no va a quedar. ¿Por qué? Porque el arco de cierre es diferente. Entonces, ¿en qué se traduce eso? En interferencias oclusales. ¿Verdad? Entonces, esto es bien importante, de conocerlo. Entonces, cuando yo ocupo un oclusor, voy a poder hacer
voy a poder cuando yo mando al laboratorio un trabajo, ¿verdad? Un trabajo y lo mando a un oclusor, ¿verdad? Las características del paciente no están ahí. Y van a hacer la restauración en base a lo que el oclusor, la información que el oclusor me da. Y la información que el oclusor me da es extremadamente limitada. Pero chivo, me van a dar una restauración y me la van a dar, pero la oclusión que me hicieron en el oclusor no va a tener, no va a ser igual, ¿verdad? Que en un paciente. No va a ser igual. Entonces, no va a ser igual en un paciente. Entonces, me va a tocar ajustarla. Me va a tocar ajustar para que la oclusión que me hicieron en el laboratorio, en el oclusor, me coincida con la verdadera del paciente. Entonces, por eso es que como ustedes van a aprender en restaurativa preclínica, hay pruebas para las restauraciones. Hay una prueba de bizcocho, ¿verdad? Que es la prueba de la cerámica, ¿verdad? Donde va la oclusión. Entonces hay que probarlo. Entonces, regresemos al ejemplo que les ponía del doctor de San Miguel que me mandaba 20 unidades, 20 unidades de 20 coronas o más en un oclusor. ¿Cuál es el gran problema de eso? Ahora, cuando ustedes estén en prótesis fija, estén en clínica, van a ver de que realizar las pruebas de una corona, cuando uno tiene cierta práctica, le toma aproximadamente unos 20 minutos, unos 20 minutos de trabajo, media hora cuando ustedes sientan al paciente, se ponen los guantes y se equipan, y la restauración no está tan mal, entonces se tardan aproximadamente 20 minutos, 30 minutos. Ahora multipliquen 20, 30 minutos por 20 coronas. ¿Cuánto tiempo es? De poder hacerse, se puede hacer, pero ¿cuánto tiempo clínico van a tener al paciente sentado para poder ajustar todas las coronas? Entonces, ¿qué resulta más simple? ¿Ocupar un oclusor y tener que gastar tanto tiempo? O mejor invertir en un instrumento de este tamaño y gastar menos tiempo. Es más que lógico, ¿verdad? Entonces se van a dar cuenta ustedes que cuando trabajan en una clínica, el tiempo es oro. Es más importante que el mismo oro, ¿ya? Se van a dar cuenta en la facultad cuando estén trabajando con un paciente, ¿verdad? De que tienen que hacer una prueba y ustedes pueden tardarse 2 turnos o 3 turnos, hasta 3 turnos en hacerlo, o tardarse solo uno. Y en la clínica, cuando estén trabajando en su propia clínica, cuando ya sean profesionales, se van a dar cuenta que no es lo mismo, ¿verdad? Que no es lo mismo, que no es lo mismo tener a un paciente, atenderlo en 45 minutos la tarde, en una tarde, que tardarse 3 horas, 2 horas y media en una tarde. Porque en una tarde ustedes pueden ver a 3 a 4 pacientes de 45 minutos. Y en un paciente de 2 horas y media, ahí se fue su tarde. Entonces, son cosas que ustedes tienen que ponerse a ver. Y muchas veces el odontólogo no tiene el concepto de costo-efectividad, ¿verdad? O sea, a veces le toca hacer decisiones que son más efectivas en detrimento del costo. O sea, y en este caso, ¿qué significa? Me va a costar más el articulador, pero me voy a tardar menos en mis procedimientos y voy a ser más efectivo en una clínica. Eso es lo que a veces uno piensa con el bolsillo. Y eso es válido, ¿verdad? Porque no se trata de regalar el dinero, pero cuando ustedes ya estén afuera se van a dar cuenta que tienen que invertir en cosas para poder hacer su vida más fácil y mejorar, ¿verdad? Entonces, son detalles que uno tiene que ir viendo. Hola, mire, una pregunta. A la hora de montar un modelo en un articulador, si digamos la persona presenta malposiciones, una malformación en los arcos dentarios, ya sea una protrusión mandibular o no sé, o de otro tipo, el articulador me imagino que se adapta a este caso que se presenta, pues.
Entonces, porque como los modelos que he estado viendo aquí en las imágenes son modelos que aparentan tener una buena colocación, pues, no, tal vez no la perfecta, pero sí aparentan una semejanza a una buena oclusión. Pero cuando la mayoría de personas no va a tener este tipo de alineamiento de los dientes, ¿verdad? Entonces, y cuando se presentan estos casos de que, digamos, algún diente está mal colocado, está más hacia vestibular o está más hacia palatino o lingual, el articulador se adapta a estas características. Generalmente una o dos o tres malposiciones no te afecta absolutamente en nada. El problema es cuando todo está mal puesto, ¿verdad? Entonces, aquí es donde te resulta útil el conocimiento de cómo deben de ser las relaciones interoclusales del paciente, las ideales, ¿verdad? Entonces, porque vos sabés cómo tienen que estar alineados según una curva oclusal o un plano oclusal. Vos sabés cómo tienen que cómo tienen que estar alineados los dientes y en base a eso realizas tu montaje, ¿verdad? Eso es cuando no tenés los dientes o cuando todos los dientes están horriblemente mal puestos, ¿verdad? Entonces, haces un montaje inicial, ¿verdad? Inicial, para poder orientarte más o menos en ese montaje. Posteriormente, cuando ya empeces a trabajar en el caso y ya empeces a ordenar, ya tenés que hacer registros y cosas que ya vamos a ver más adelante que te van a ayudar a orientarte un poquito más en el montaje, ¿verdad? Pero inicialmente, si tenés que hacer algo, te orientás en montar esos modelos según cómo deberían de estar las cosas. Eso te ayuda un poquito. Pero ya vamos a ir viendo más adelante, vos solito vas a ir sacando tus conclusiones sobre lo que me acabas de preguntar. ¿Por qué no? Porque vamos comenzando realmente. Entonces ya vas a ir entendiendo. Vamos a entrar a los arcos faciales. Los arcos faciales tal vez es el principio, es el principio de un montaje en un articulador, ¿verdad? Porque con el uso del arco facial, yo puedo determinar tridimensionalmente la verdadera posición de el maxilar superior, ¿verdad? Utilizando esto. Entonces, si yo tomo el arco facial en un paciente, entonces lo que estoy haciendo yo es trasladar esa posición tridimensional posición tridimensional del modelo del arco superior, ¿verdad? Y cuando yo ponga el modelo en ese arco facial en el articulador, ¿verdad? Entonces yo ya estoy trasladando esa posición y ya me va a quedar alineado donde debe de ser. Entonces, la pregunta que me acaba de hacer el compañero sobre lo de las malposiciones y todo eso, entonces realmente no me va a afectar ninguna malposición en un articulador. ¿Por qué? Porque el arco facial me está determinando la posición también, ¿verdad? Eso es cuando ya uno ya tiene el aparato, ¿verdad? Y uno ya va a hacer un montaje ya para poder hacer diagnósticos y cosas de eso. Ocupo esto y voy a reproducir la posición sin ningún tipo de interferencia. Aquí lo podemos ver de una manera, esto es uno de los tantos arcos faciales que tenemos en la facultad. Ustedes pueden, en la guía de articuladores de la facultad, pueden ver los distintos arcos faciales que tenemos, están en la presentación para que ustedes vayan viendo. Entonces, la definición, ustedes la pueden ver ahí, es un instrumento usado para registrar la relación espacial del arco superior con respecto a algún punto anatómico, con el fin de orientar bajo las mismas relaciones al modelo dental superior en el articulador dental. Aquí hay dos cosas importantes. Número uno, relación espacial. Y número dos, punto anatómico. Yo necesito valerme de puntos anatómicos para poder llevarlo hacia el articulador. O sea, porque si yo no tengo un punto anatómico, poner el arco facial realmente no me sirve de nada, ¿verdad? Entonces no me sirve absolutamente de nada, porque no deja de ser arbitrario, ¿verdad? Entonces, si yo hago coincidir el arco facial con esos puntos anatómicos, entonces yo puedo realmente ubicar las posiciones y yo puedo trabajar de una manera más segura. Entonces, ¿cuáles son los puntos anatómicos de referencia? Dos son fijos, ¿verdad? Dos son fijos y es la articulación temporomandibular, la izquierda y la derecha.
Eso ya lo tenemos. Solamente se trata de ubicar esos puntos de referencia en la parte, y la parte que corresponde al arco facial para obtenerlo y ya quedamos, o sea, quedamos súper bien. El tercer punto es el problema, ¿verdad? El tercer punto es el que nosotros tenemos que ubicar. Entonces, cuáles son esos dos puntos que nosotros ocupamos anteriores para poder ubicar? Número uno es el nación, que es un punto que se encuentra en la parte superior de la nariz, en el puente de la nariz que le llaman, que se encuentra como este nivel, y el punto infraorbital que corresponde al agujero infraorbitario que se encuentra aproximadamente por acá. Ya lo vamos a ver en una fotografía. De las articulaciones temporomandibulares, esto aparentemente es obvio, no lo es tanto, no lo fue tanto. Me voy a ocupar esa palabra, porque muchas veces durante un tiempo, allá por los 60, ¿verdad? 60, 70, hubo bastante 50, hubo bastante discusión sobre dónde localizar exactamente la articulación temporomandibular. O sea, ustedes pueden decir, bueno, si yo me toco aquí, un poquito adelante del oído, ¿verdad? Delante del trago de la oreja y abro y cierro, puedo ubicar dónde se encuentra el polo lateral, ¿verdad? De la articulación temporomandibular. Ustedes sienten lo que se está moviendo. Sí, definitivamente sí. Pero los investigadores en esa época decían de que si eso realmente, el localizarlo de esa manera, realmente ubicaba el eje real de bisagra. Entonces, y decían de que eso podía generar variaciones en la morfología oclusal. Ahora sabemos que no es tan, ya no, que sí, eso es cierto, pero que no afecta tanto como en aquel momento se pensaba. Entonces, por eso ocupaban arcos faciales cinemáticos, de los que vimos en los articuladores totalmente ajustables. La armazón puesta en el paciente que tenía hasta pantógrafo. Por eso es que lo ocupaban. ¿Verdad? Entonces, realmente ocupar este tipo de cuestiones me da una exactitud mayor, ¿verdad? Me da una exactitud mayor, pero realmente no me resulta tan práctico clínicamente. Entonces, clínicamente se trató se ocuparon estos dos referencias. Primero es un punto arbitrario de 2 a 13 milímetros anterior al borde posterior del trago de la línea, en la línea trago a la nariz. Ya vamos a ver esto, se oye bien complicado. Y el otro es el meato auditivo externo. El meato auditivo externo es el hoyito por donde tenemos en el oído, ¿verdad? Entonces ya lo vamos a ver todo eso. Entonces esos son los puntos de referencia que nosotros tenemos. Veamos esas referencias, veamos estas referencias, veamos dónde se encuentra el nasion exactamente y dónde se encuentra el punto infraorbitario. ¿Ven? Entonces el nasion está en el puente de la nariz, exactamente acá. Y aquí podemos ver el punto infraorbitario que se encuentra alineado con, si pedimos al paciente que vea hacia adelante, ¿verdad? Entonces podemos encontrarlo que está a 43 milímetros, ¿verdad? Del borde del labio superior, ¿verdad? A 43 milímetros alineado con la pupila. ¿Verdad? Pidiéndole al paciente de que vea. Obviamente nosotros no vamos a poner con una regla a medirlo, casi siempre lo que nosotros hacemos es buscamos un punto alineado, ¿verdad? Como en la parte media de la nariz, ¿verdad? O si ustedes quieren ser más exactos, ustedes pueden ubicar el agujero infraorbitario colocando el dedo al nivel de la pupila, ¿verdad? Y ustedes empiezan a buscar el pálpito, ¿verdad? Que proviene de los vasos que están acá. Eso es otra forma. Yo, la verdad, nunca le he encontrado pálpito a nada, ¿verdad? Trato de buscar, más que todo me oriento en la línea media, ¿verdad? Perdón, en la línea media, en un punto medio a este nivel aproximadamente, calculo que se encuentra el agujero infraorbitario, ese es el que ocupo para referencia, ¿verdad? Pero lo importante es ubicar, ¿verdad? Cualquiera de esos dos.
o los dos, como ya vamos a ver más adelante. Y para las referencias posteriores, ¿verdad? El meato auditivo externo es el agujerito del oído, ¿verdad? Y el punto que está 11 a 13 milímetros de la línea ángulo externo del ojo, ¿verdad? Ángulo externo del ojo y el trago de la oreja, ¿verdad? Entonces, calculo 10 milímetros, 11, 13 milímetros, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta que es un poquito más adelante, ¿verdad? De lo que es el trago de la oreja, ¿verdad? A ese nivel. Entonces son las dos maneras de representarlo, ¿verdad? Entonces, hay aditamentos especiales en los arcos faciales, ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Creo que en las guías los pueden ver, son olivas articulares, ¿verdad? Que están colocados en los extremos de los arcos faciales y en el otro se llaman escalas, ¿verdad? Entonces, esas partes, las olivas y las escalas, son las que se colocan en la parte de referencia posterior. Las olivas son mucho más seguras porque ustedes introducen la oliva en el agujero y no tienen que estar ahí cuidando mucho acerca de que se salgan de posición porque entran en el huequito y quedan bien afianzadas. El problema es cuando trabajamos con escalas porque las escalas caen sobre piel. Entonces eso obliga a que un compañero nos ayude a estar sosteniendo las escalas en la posición y hacen el trabajo un poco más difícil, ¿verdad? Pero sí, son referencias que ustedes pueden encontrar. Nuevamente, si ustedes no han visto la guía de los articuladores y los arcos faciales de la facultad, deberían de estarlo viendo y tratar de relacionar los conceptos que vamos viendo. Y aquí podemos ver, esta imagen me llamó mucho la atención. Aquí podemos ver la posición de un arco facial con un articulador y el cráneo. Y esa es la idea realmente. Entonces, ocupar el articulador que simula las características individuales del paciente y el maxilar superior, ¿verdad? Lo logro ubicar gracias al arco facial, ¿verdad? Que me permite tridimensionalmente ubicar, ¿verdad? Cuando hablo tridimensionalmente ubicar, recordemos de que son tres planos los que tenemos que ver, ¿verdad? El horizontal, el vertical y el sagital. Entonces aquí estamos viendo la orientación sagital del arco facial, pero si lo viéramos en los otros planos, eso me permitiría saber, en plano horizontal me permitiría saber si el arco está más adelante o está más hacia atrás. Y el plano vertical me permitiría ver si el arco se encuentra inclinado hacia la izquierda o la derecha. Porque no lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos, ¿verdad? Entonces eso me permite ubicar, perdón, la posición exacta. Ahora, este es una simulación, ¿verdad? Esto es un arco facial especial, ¿verdad? Donde podemos ver que ocupa las dos referencias anteriores, ¿verdad? Las dos referencias anteriores que tenemos que utilizar. Esta varilla que está acá ubica el agujero, el punto infraorbitario. Y aquí tenemos el nasion, ¿verdad? Tenemos el aditamento que ubica el nasion y este es el aditamento que ubica el punto infraorbitario. Entonces, teniendo ubicados los dos, todavía es más seguro, ¿verdad? Hay algunos arcos faciales que solo ocupan esto o que solo ocupan esto. Nuestros arcos faciales son así. O solo buscan nasion o solo buscan el agujero infraorbitario, el punto infraorbitario, ¿verdad? Entonces, me llamó mucho la atención esto. Aquí podemos ver que se está haciendo la colocación de un arco facial, ¿verdad? Aquí podemos ver ya las olivas ingresaron al meato auditivo externo, ¿verdad? Aquí estamos nosotros colocando el nasion, ¿verdad? Colocándolo en posición, ¿verdad? Y el tenedor, ¿verdad? Hay un tenedor que se coloca en posición para poder registrar los no voy a entrar en detalle, de lo que es el proceso de colocar el arco facial, porque ustedes van a ver un video, ¿verdad? Ustedes van a ver un video donde se ve
claramente cómo se hace la manipulación. En estas clases solamente, de hecho van a ver un video de todo un proceso de montaje, ¿verdad? Ahorita yo solamente estoy hablando de los conceptos generales para cuando ustedes vean ese video, ustedes van a poder entender muchísimo mejor todo lo que estamos hablando acá. Y aquí está el arco facial puesto. Entonces lo interesante, lo interesante del arco facial es de que ya con todas las referencias anatómicas, ¿verdad? Las referencias posteriores que están aquí atrás y la referencia anterior de aquí ya me resulta mucho más fácil ubicar el arco superior registrando la posición a través del tenedor que está en el interior de la boca del paciente para poder contactar con lo que son el arco superior, ¿verdad? Entonces ya me permite eso llevarlo al articulador y aquí está. Aquí podemos ver, estos son distintos arcos, posibilidades de arcos faciales que tenemos en la facultad colocados, ¿verdad? Para poder registrar esa posición. Aquí podemos ver uno con un modelo, ¿verdad? Aquí está el tenedor que se llevó a boca con sus marcas específicas para poder registrar la posición, el modelo, ¿verdad? Y ahí está. Estos asteriscos que ustedes están viendo acá son las referencias anatómicas. Ahí aquí podemos ver el modelo, ¿verdad? Y ya está listo para poder colocar el yeso calcinado de montaje en la parte superior, ¿verdad? Entonces, ya con eso nosotros ya podemos avanzar. Ahora, ustedes se pueden preguntar, aquí podemos ver, quiero que veamos esta imagen acá. La imagen acá podemos ver, este es el puntero infraorbitario que nos sirve para ubicar en el paciente, ¿verdad? Que nos sirve para ubicar en el paciente el agujero infraorbitario. Entonces, ¿cómo ocupamos, nosotros cómo ocupamos ese puntero infraorbitario para poder encontrar la referencia? Pues está esta piececita que traen todos los arcos faciales, que es un aditamento infraorbitario con el cual nosotros hacemos coincidir los punteros o los indicadores, ¿verdad? Entonces, cuando contactan estas piezas con estas piezas entre sí, yo puedo decir que ya encontré la referencia anatómica, ¿verdad? Entonces, es importante revisar, ¿verdad? Colocar esto bien, revisar que lo traigan, porque a veces no lo traen, y hacer que contacten para poder aproximar más o menos, ¿verdad? Ajustar la posición del arco facial. Quiero ver. Ahí está. ¿Ven? Ahí están contactando. ¿Ven? Contactando. ¿Ven? Entonces, esto es particular para los articuladores ANAU. Los with mix no necesitan eso. Ahora, el montaje con arco facial puede ser afectado por asimetrías faciales. Vamos a encontrarnos personas que tienen caras extremadamente largas o que tienen caras desproporcionadas. Eso es parte de su crecimiento craneofacial, del cual nosotros no podemos hacer nada al respecto, ¿verdad? Entonces, es lo que el paciente tiene y eso podría variar mucho el montaje. Cuando nosotros vemos que tenemos pacientes de estas características y vamos a ocupar un articulador, probablemente el montaje vaya a ser bastante difícil. ¿Por qué? Porque estos pacientes se salen de las normas del paciente hipotético. O sea, recuerden que un articulador se hace con medidas de un paciente hipotético, ¿verdad? Entonces, estos pacientes se salen de esas medidas y puede hacer que ustedes, el modelo superior o el inferior, ¿verdad? No puedan montarlo bien porque le falta espacio para poder hacerlo, porque el arco facial da medidas raras. O sea, pasa, ¿verdad? Y ahí hay dos cuestiones. Si ustedes tienen un paciente con asimetrías faciales, ustedes tienen que registrarlo dentro de su diagnóstico. ¿Por qué? Porque eso puede ser una explicación de que ustedes tengan problemas para montar en un articulador, ¿verdad? Ya, ahora, si ustedes llevan un mal montaje y ustedes dicen que el paciente tenía una asimetría facial y ustedes van a ver al paciente y el paciente está normal, entonces ahí definitivamente es un error de montaje de ustedes que tienen que rectificar. Pero si nosotros vemos que efectivamente el paciente tiene alguna diferencia, eso es bastante, eso nosotros lo podemos entender, ¿verdad? Y tratamos de realizar el montaje dentro de las circunstancias que pueden, porque
estos pacientes que tienen asimetrías faciales, sobre todo las verticales, ¿verdad? Los que tienen la cara larga, necesitan articuladores especiales, ¿verdad? Porque no, para poder montar el caso. Entonces ahí sí, de verdad que no hay para dónde. Ahora, lo que es bastante común es el paciente que tiene asimetrías, por ejemplo, que tiene una oreja más arriba que la otra, y eso lo podemos ver. Ponemos al paciente de frente y vemos que tiene una oreja más arriba y el otro más abajo. Entonces, el arco facial, sobre todo los arcos faciales que utilizan los meatos auditivos externos para poder colocar el arco facial, ¿verdad? Entonces van a verse afectados en eso. Ustedes van a ver que el arco facial quede inclinado. Entonces, ustedes tienen que tomar medidas al respecto de eso, ¿verdad? Y ustedes, hay técnicas que no vamos a detallar en este preciso momento, ¿verdad? Donde ustedes pueden enderezar el arco facial, ¿verdad? Para poder montar de una manera adecuada, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene una oreja tienen las orejas disparejas, aunque se oiga raro, no están rectas, sino que están así como pandas, ustedes tienen que registrar eso y fijarse en eso, porque eso va a ser eso puede ser un impedimento, sobre todo cuando ustedes realizan restauraciones en el sector anterior. Como les digo, este no es el momento para hablar eso, pero lo que sí quiero que quede claro es que si ustedes tienen esa disparejidad, tienen que registrarlo. Ok. Ya para terminar esta parte de arcos faciales, primero, ustedes pueden utilizar o no un arco facial. Ustedes pueden tomar la decisión de que no y darme paz a mí como profesor que sí lo utilizaron. Entonces, claro que lo pueden hacer. ¿En qué momento puede pasar? Bueno, puede pasar, por ejemplo, de que esté montando y se me mueven las medidas y se me afloja el arco facial y se me cae y pierdo el registro. Entonces, ay, yo no, y el paciente ya se fue. Lo voy a poner así, no se van a dar cuenta. Definitivamente lo pueden hacer, ¿verdad? Y no me voy a dar cuenta, definitivamente, porque el arco facial es algo es algo que si ustedes me dicen que está bien tomado, pues yo voy a asumir de que está bien tomado, ¿verdad? No tengo que estar enfrente de ustedes para poder cerciorarme realmente de que todo esté bien o mal, ¿verdad? Pero lo que ustedes tienen que saber es de que si ustedes alteran el arco facial o no ocupan el arco facial o lo ocupan inadecuadamente, ustedes van a seguir teniendo contacto. Lo que va a variar es la vertiente de las cúspides. ¿Cuál es el problema de la variación de las vertientes de las cúspides? Sí tiene problemas porque si ustedes hacen cúspides más empinadas o cúspides más chatas, ¿verdad? Eso tiene que ver con las vertientes. Ustedes pueden estar introduciendo una interferencia oclusal o pueden estar restando eficiencia masticatoria porque las cúspides no contactan donde deben de contactar. Entonces, eso es importante. Entonces, eso se va a traducir en que al paciente le va a costar más masticar o se va a traducir en mayor tiempo de ajuste de las restauraciones porque ustedes registraron mal eso. Entonces, si ustedes pierden la medida del arco facial, ¿qué es preferible? Es preferible volver a comenzar. Ni modo, llamar al paciente nuevamente y decirle, mire, don fulano, doña fulana, fíjese que tuvo un problema con la medida y tengo que volver a tomar. Vale. Es más honesto y se van a ahorrar problemas. Cualquier tratamiento que implique aumentar la dimensión vertical, tengo que ocupar un articulador con arco facial. Ni se les ocurra hacer un aumento de dimensión vertical en un oclusor, ni se les ocurra. O sea, fíjense bien el momento en que se los estoy diciendo. Mucha gente tiene memoria de pollo y se les olvida las cosas después del examen. Pues estas son de las cosas que no se les tiene que olvidar. Jamás ocupen un oclusor para poder hacer restauraciones con aumento de dimensión vertical. Jamás, ¿verdad? Es extremadamente peligroso para el paciente. Si ustedes han estado estudiando dimensión vertical en estos días, hay una parte donde dice los efectos que tiene el aumentar la dimensión vertical de una manera mal planificada.
y los efectos que eso trae. Lo leyeron, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una rehabilitación mal planificada? Por ejemplo, ocupar un oclusor como un instrumento oclusal para poder hacer las rehabilitaciones. No lo hagan. Hay componentes hay componentes dentro del arco facial, ¿verdad? Que van en la boca del paciente, el tenedor o las olivas que ustedes colocan en el interior. No sean sucios, limpien el articulador, limpien el arco facial, perdón. Desinfectenlo. De ser posible, hasta deberían de esterilizar los tridentes y meterlos meterlos porque le están metiendo en la boca al paciente eso. Ahora en estos tiempos de coronavirus, ustedes tienen que esterilizar, o sea, si pudieran esterilizar el arco facial, chivo, sería bueno, pero no se puede, ¿verdad? Porque tiene algunas piezas plásticas. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es desinfectarlo súper bien en el momento que se lo prestan. Cuando ustedes ya vean las condiciones de préstamo, se van a dar cuenta que simplemente están colocados en una caja, pero nadie sabe si los limpiaron o no los limpiaron, es cosa de ustedes. Ustedes determinan de ocupar uno de estos equipos, lo limpian bien de restos de yeso, lo lubrican y le echan alcohol y lo limpian súper bien, o le pueden echar amonio cuaternario también. Lo pueden limpiar bien y lo entregan. Y entonces, súper bien, ¿verdad? Pero no, pero cualquier cosa que ustedes presten de la facultad tienen que limpiarla, desinfectar o esterilizar. El material colocado sobre el tridente debe registrar nítidamente las superficies oclusales y bordes incisales. Eso es algo que ustedes van a ver en el video. Y el paciente puede ayudar al operador con la colocación del arco facial. Sí, el paciente les puede ayudar a detenerse el arco facial mientras ustedes lo ajustan. Es una medida que a veces pueden tomar. También lo van a ver en el video.